¿Cómo les va? Bienvenidos. Es jueves y es día de Visión Nocturna. Habitualmente este programa tiene la presencia de parlamentarios, diputados y senadores de la Araucanía que debaten, conversan, nos entregan de primera fuente lo que pasa en el Poder Legislativo chileno. Por razones que todos entendemos y que usted también en casa, que ha estado siguiendo la contingencia nacional, ellos se han quedado en Santiago, están sesionando en el ex Congreso Nacional en búsqueda de una salida a este tema que ya cumple 25 días con protestas en las calles y donde se busca establecer un mecanismo que permita crear una nueva constitución para el país. Nosotros acá hoy día quisimos aprovechar esta oportunidad para conversar con la gente de Temuco, profesionales y dirigentes vecinales. También debemos decirlo, al comienzo de este programa estaban invitados representantes de locatarios del sector de Caupolicán con Claro Solar, Blanco y Avenida Mon, comienzo de Avenida Alemania, que es ese triángulo donde se ha transformado como el punto ícono para las manifestaciones. Quiero decirlo, se han comunicado hace pocos instantes con nosotros, no han podido salir de ese lugar por la situación que se está viviendo. Eso evidentemente nos da pie, nos da argumento para poder ir analizando este tema. El efecto de las protestas en Temuco a 25 días. Quiero saludar a la psicóloga en salud comunitaria, docente universitaria, profesional temuquense, Ana María Vera, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida, Ana María. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerla con nosotros. Y está el director de la Junta de Vecinos de Avenida Alemania, Óscar Arias Parra, a quien le agradezco la gentileza también de acompañarnos esta noche. Muy amable, Miguel. Gracias a ustedes por darnos estos minutos. Y reitero las excusas que me han hecho llegar los representantes del Centro Comercial Carrusel y también de representantes del sector de Calle Blanco. Recordemos que hoy día hubo incluso un incendio en uno de los locales, ahí en Claro Solar, esquina Blanco, que no han podido estar con nosotros pese a que se habían comprometido, están muy interesados en dar a conocer su situación. Parto con la psicóloga porque evidentemente el problema que vemos, la situación de las personas en la calle con estas marchas pacíficas, que en su mayoría el 99% lo son, pero el tema pasa por estas situaciones de violencia que naturalmente en el día de hoy han tenido un incremento notable entre jóvenes y carabineros. ¿Cuál es el efecto que tiene en nuestra salud mental esto? Bueno, en primera instancia quiero aclarar que cuando hablamos nosotros de salud mental, no solamente estamos hablando de aspectos individuales, ¿ya? Sino grupales. También grupales, también colectivos, también históricos, ambientales. Es decir, la salud mental tiene determinantes en todo el sistema social. Son variados los componentes en esto. Por supuesto, entonces es bastante complejo, ¿no? Por otro lado, también quiero hablar de la salud mental de chilenos y chilenas antes de que pase esto. Porque, como decía por ahí una frase, lo que había antes era tal vez una paz maquillada, ¿no? Tal vez lo que había antes era un terrible silencio, dice una frase por ahí, y no era verdaderamente una tranquilidad o un oasis como se hacía ver a lo mejor, ¿cierto?, en instancias más internacionales. Entonces, aquellos que trabajamos en salud podíamos advertir el malestar, porque veíamos los índices precarios en el ámbito, digamos, de las altas prevalencias de trastornos a todo nivel. Somos uno de los países que tiene mayores indicadores de desigualdad, y la desigualdad y la pobreza está íntimamente relacionado con los problemas de salud y además con los problemas de salud mental. Bueno, hay que señalar que también antes de esto ya habían índices que señalaban de que la salud mental de los chilenos era bastante complicada, y no tan solo los adultos, sino también en los menores. Exactamente, en un estudio justamente donde se contemplan 24 países, nosotros aparecemos con los mayores problemas de salud mental en niños menores de 6 años. Eso es grave. Y estamos hablando de
trastornos ansiosos, depresivos, déficit atencional, trastornos externalizantes, y eso no solamente en población infantil, también los altos índices de suicidio que han aumentado cada vez más en población de 10 a 19 años y en adultos mayores. Entonces, estábamos en una bomba de tiempo, ¿no? Esto era cosa de tiempo porque sabíamos, ¿cierto?, que la salud mental de chilenos y chilenas estaba en desmedro, y además teníamos muy pocas herramientas y tenemos aún poco presupuesto además para enfrentarlo. Claro, quiero también integrar a Óscar, porque me recuerdo hace 2 o 3 meses estuvimos conversando precisamente de la Avenida Alemania, del efecto que tenía esta calle ícono de Temuco de ser una avenida residencial transformada en hoy día en un bulevar, en una suerte de centro chico de Temuco. Y hoy día es una de las arterias que más se ve expuesta en esta situación de protestas y marchas. Óscar, ¿cómo los vecinos han recibido este nuevo escenario que están enfrentando? Bueno, también quisiera decir que antes de 28 días atrás, cuando se iniciaron estas protestas, la realidad, si le preguntaban a cualquier ciudadano chileno, le decían, ¿cuál es el tema fundamental que usted quiere solucionar? Era seguridad ciudadana. Era uno de los temas clave. Hoy día, para mi entender, sigue siendo uno de los temas, pero hoy día hay otros temas también prioritarios, ¿te das cuenta tú? ¿Por qué seguridad ciudadana? Porque la seguridad ciudadana es un tema integral, absolutamente integral. Uno quiere vivir en tranquilidad, quiere tener su trabajo, ir a su trabajo, llegar a su horario, pero cuando hay elementos que perturban, como por ejemplo, nosotros vivíamos aquí, no voy a decir un Edén, pero se decía, nosotros le pusimos a nuestra junta de vecinos los jardines de la Avenida Alemania. Era un jardín la Avenida Alemania, todas las casas con antejardín, te das cuenta, con espacio. Este era un barrio residencial, que posteriormente fue educacional, pero un cambio brusco en la economía y también en el desarrollo de Temuco urbanístico. Lo transformó. Que lo transformó. Entonces, pero lo transformó, uno espera ciertos locales comerciales que van a haber o ciertos servicios públicos, pero no espera que en un corto periodo haya 40 o 60 en 2 cuadras bares, ¿entiendes tú? En que transforma las costumbres de las personas. Por ejemplo, ruidos permanentes todo el día, con un tránsito que todo pasa por acá, por la Avenida Alemania. Sí, claro. La gente, ¿cómo va al centro? Por la Avenida Alemania. Entonces, transforma, y también transformó. Nosotros éramos una población de 20.000 y de repente somos 70.000, porque tenemos 50.000 estudiantes que residen acá. Entonces, es todo un cambio brusco que se va produciendo, es toda una transformación. Nosotros no nos damos cuenta de eso, y no nos damos cuenta en el sentido que si alguien planificó esto, ¿qué decimos nosotros? Que no hubo planificación. Nadie pensó que la avenida, cuando se dan permisos de bares y bares y bares y de expendio de bebida alcohólica, iba a producir esta transformación. Porque los bares traen la droga, traen la prostitución, traen ruido molesto toda la noche, mal estacionamiento. Pero Óscar, también ¿Te das cuenta tú? hay que llegar a un punto de que el dueño que había de la casa, sí, de la casa habitación, sí, de la sí, casa jardín, sí, en un momento dado decidió vender ante una oferta exactamente, y lo hizo por la parte económica. De manera absolutamente pero voluntaria. Lo que pasa es que uno piensa de que hay ciertos criterios, hay ciertos reglamentos, que se va a instalar un local. Entonces uno dice, claro, se va a instalar un local, va a abrir una hora, cerrar una hora, ¿te das cuenta tú? Pero cuando se instala un local, otro local, otro local, otro local,
Entonces eso ya no es manejable. ¿Qué pasó ahí con la Junta de Vecinos? No existíamos nosotros como Junta de Vecinos. Todavía. Hace 3 años nosotros partimos recién, hace 2 años y tanto, 2 años 4 meses. Y ya estaban instalados los... Y ya estaban instalados muchos de ellos, pero yo quiero decir que esto trae la delincuencia también. Robos de autos, muchos robos de autos. Entonces, todo esto es un malestar. O sea, ya viene una situación previa. Claro, a absolutamente. lo que está Trae viendo estos malestares, día. estos miedos, estos temores, esta inseguridad. O sea, nada... esto no es de la nada las cosas que están pasando. Ahí está en concordancia lo que dice Ana María. Coincidimos, además, yo también concuerdo que cuando hablamos de calidad de vida, en todo este tiempo solamente estaban los indicadores macroeconómicos en el centro. ¿Y qué pasa con justamente los entornos, ¿no? ¿Qué pasa con la vida de las personas, con los sentimientos de las personas? Exactamente, ¿qué pasa con eso? Porque eso también tiene que ver con las sensaciones de seguridad, no solamente los indicadores, ¿cierto? Y metas macroeconómicas. Entonces, lo que fue pasando es que justamente esos entornos, esos modos de vida se fueron abandonando en los momentos en que se decide en políticas públicas o en políticas tan locales como esa que está hablando entonces el vecino, ¿cierto? El vecino de la zona. Ana María, hemos visto ejemplos de violencia de Estado a través de las policías. Hemos visto violencia en las calles de los jóvenes. Y uno piensa, al advertir estos jóvenes, estos niños, con piedras en las manos y que de repente ven y sacan un semáforo así como si fuera nada. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Qué pasa por su cabeza? Como lo que también, ¿qué pasa por la cabeza de un carabinero cuando dispara y le saca el ojo a un joven? Bueno, yo creo que lo que se ha ido normalizando es la violencia. Nuestro país es uno de los países violentos. Lo que ocurre es que hay violencias en todos los niveles. Sí, ¿no? claro. Hay violencia directa y hay violencia también estructural. Entonces, en la medida que esta violencia estructural se ha ido instalando desde ya hace muchos años, la respuesta es la frustración, la rabia, la explosión, esto que vemos también hoy día, ya que emana del cuerpo social envuelto como en una desesperanza también, ¿cierto?, aprendida, y que hoy día tiene ansias de cambio. Y también, ¿cierto?, está mezclada también con ganas de participar, de ser parte de algo. Ahora, en relación, ¿cierto?, a las violencias que son de Estado, ¿no? Violencias, ¿cierto?, que están en el centro de la transgresión y violación a los derechos humanos. A mí me parece gravísimo que en este tiempo, en nuestro país, ¿ya?, con lo que se supone habíamos avanzado en la democracia, eso esté ocurriendo. Y creo que eso ha agudizado finalmente la respuesta de los jóvenes, ¿no? También agudiza la respuesta. Cuando ven que a un joven le hacen estallar el ojo al lado, o sea, no se puede esperar una respuesta pasiva, ¿no? Lo más probable, ¿cierto? Ya llevamos hasta hoy día 10 jóvenes con daño ocular. ¿Solo en la región? Solamente aquí, en la región, solamente aquí, en Temuco. Eso es gravísimo para una sociedad como esta, ¿no? Entonces, los niveles de violencia están profundamente instalados hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que nosotros, los que trabajamos en salud mental, estamos hace mucho tiempo reclamando por esto. Y estamos hace mucho tiempo diciendo tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer educación desde temprana infancia, tenemos que hacer educación emocional, tenemos que ver qué está pasando en la familia, qué pasa con los femicidios, qué pasa con los abusos sexuales, con el 25%. Eran muestras, eran señales. El 25% de niños y niñas dice que son maltratados del interior de sus familias. O sea, entonces, todo eso no es menor. Y no es por lo tanto, claro, hoy día tenemos ya un gran resultado y consecuencia de todo lo que hemos vivido antes. Retomando lo que plantea
la psicóloga de Oscar, he escuchado expresiones en las calles y en los rayados y en conversaciones con los muchachos, y nos dice de qué saqueo hablan cuando a nosotros nos han robado históricamente, o a nuestros padres, a nuestros abuelos, la AFP, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas mismas personas que deberían sentirse defendidas por estos jóvenes se sienten violentados al cruzar una avenida que está llena de planchas de zinc, de madera, para que no sigan quebrándoles los vidrios. ¿Cómo como dirigente vecinal recibes esa señal? No es fácil. Me es complejo porque, por un lado, las demandas de los jóvenes, las demandas de la civilidad de hoy día, toda esta rabia que hay contra los políticos, todas las desigualdades. ¿Cómo no va a ser desigualdad que un senador gane 16, 18 millones y el sueldo mínimo está en 300.000 pesos? Esa es una desigualdad extraordinaria, en ningún país del mundo se da eso. Entonces, todo eso hoy día está patente. Yo creo que... Pero el punto pasa que nosotros, hay un sector los adultos, de la población que está recibiendo violencia. Está recibiendo violencia, lógicamente, porque nosotros teníamos una ruta, un horario para ir al supermercado, teníamos un vecino que tenía abierto el local y ahora no lo tiene abierto, y sabemos que los colectivos pueden trabajar solamente en la mañana y ya no pueden trabajar, y que prácticamente todos los pequeños empresarios, los microempresarios están en quiebra, ¿te das cuenta tú? Y eso nosotros lo palpamos, porque nosotros también somos parte de ellos. Absolutamente. Y nosotros por eso nos preguntamos, siempre nos vamos a preguntar, ¿cuándo va a terminar esto? Pero aquí viene la gran responsabilidad que tiene el mundo político. Sí. Y el mundo político no ha estado a la altura de este tema. Tú señalaste al principio, están discutiendo, están poniéndose de acuerdo. 28 días para ponerse de acuerdo en grandes temas que ellos tendrían que haberse puesto de antes. El tema de la AFP, todo el mundo sabía que el promedio de casi 2 millones de personas, su promedio de pensión es de 120, 140 mil pesos. No pueden vivir con eso. Eso se sabe, esos son antecedentes claros, precisos. Se sabe que más, no sé cuántos millones de personas están en DICOM. ¿Te das cuenta tú? Entonces, como que había una violencia institucionalizada, no nos damos cuenta. Hay una desconfianza total contra el sistema, contra todo. Absoluta. Sí, e incluso las respuestas que ha dado el gobierno en materias sociales han pasado desapercibidas. Porque no sé si no ha habido capacidad de comunicación o todavía el nivel que la gente espera es superior. Fíjese que hay un ejemplo que a mí me parece tremendamente extraño. El presidente, a 48 horas de generado el conflicto en Santiago por el metro, congela el pasaje del metro. Y solo después de 15 días dice que el metro en realidad no vale 800 pesos, vale 1.500. ¿Y quién pone la otra parte? La pone el Estado. Pero ¿por qué no se comunica eso desde un comienzo? Solo por decir un ejemplo. Y yo quería, a propósito de esto, cuando se han ido también con esta situación, poniéndose dos lados bastante distantes en la mirada, ¿cómo en definitiva logramos recomponer esta sociedad y no seguir en una... Porque comenzar a movilizar la gente cuesta, pero una vez que se encontró este ritmo que tenemos, también va a costar detenerlo. Hay una característica en esto, no hay un representante, es un grupo de personas que también alguien cuestiona. 1 millón, 2 millones de personas son representativas de los 17 millones que somos en Chile. Esa es otra pregunta, que yo no sé si desde el punto de vista psicológico se puede responder o asumir. O sea, lo que primero, digamos, hay que subrayar en relación a lo que has dicho, justamente no hay representantes porque el cuestionamiento principal es total
y es justamente a la clase política que nos representaba. O sea, hay un cuestionamiento ahí. Y esto nos ha demostrado que era con razón, porque llevan un mes y todavía entonces no han ejercido el poder que tienen en torno a poder entonces trabajar en soluciones empáticas desde la psicología, escuchando a la gente. Sí, porque está claro, digamos, el mensaje. La gente quiere participar, ya no quiere cosas pequeñas, no quiere parches, porque ya de parches, ¿cierto?, no fue suficiente, ¿ya? No fue suficiente para poder adquirir la dignidad que todos necesitamos, la calidad de vida, salir de la precarización, ¿ya? Entonces la gente ya tiene claro eso. Lo que pasa es que falta el diálogo, entonces, ya para que la clase política pueda entonces asumir esa responsabilidad. ¿Y con quién conversa el gobierno? ¿O quién hoy día que se le pasó? A mí me da la impresión el balón a los políticos, al Congreso Nacional. Exactamente, sí. Bueno, porque antes estaba muy egocentrado también, ¿no? Vamos a ver, digamos, si estos diálogos se hacen finalmente carne en términos de poder lograr los niveles de participación que la gente está demandando. Ahora, yo creo también ya que una de las cosas importantes que hemos ganado, ya, porque tenemos que tener igual una mirada positiva en la medida que nosotros vamos teniendo una mirada positiva de esto y nos vamos demonizando, criminalizando y mostrando en la tele todo el día la parte negativa, digamos, de la explosión social. Tenemos que construir, pero eso se construye mirando lo positivo. ¿Y qué hay de positivo en esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo positivo es que se ha instalado primero la posibilidad de un cambio en un imaginario colectivo. Se ha instalado también la posibilidad de encontrarse en redes solidarias también, de poder bajar los niveles de consumismo. Hay gente que a mí me ha dicho, familias, ¿cierto?, que me han dicho, ¿sabes que este mes a mí me alcanzó más la plata que todos los otros meses? Y yo así sorprendida, ¿y cómo si hay una crisis social? ¿Cómo te alcanzó la plata? Lo que pasa es que ya el portal es difícil ir, ya, no sé, a los supermercados me pregunto hartas veces, ¿necesito ir? No necesito ir, voy a la esquina a comprar al almacén y voy a la plaza con mis hijos, en la plaza que está cercana. No, la plaza cercana. Plaza? No, son las plazas cercanas, es como que hay más vida en los barrios. Y eso no pasaba. O sea, como que había una mentalidad ya que también era muy consumista y que de alguna manera esto hizo que se suspendiera. Y eso yo lo encuentro positivo y eso puede ser un camino ya por donde empezar a construir. Ana María, manera distinta, un modo de vivir distinto. Ganamos en eso. Entonces, en el momento que vivimos, este estrés, porque hay gente estresada, porque se vive una angustia de qué va a pasar mañana, hay algo que ganamos. Lo que usted plantea en eso. Exactamente, tenemos que ir viendo qué cosas vamos ganando, ¿ya? Yo he sido invitada a un montón de asambleas de jóvenes, de profesores, he visto también reuniones en los barrios, en las universidades, familias que empezaron a conversar, que nunca habían hablado de estas cosas. Eso, en salud mental, es una tremenda ganancia. Y si logramos mantener eso, bueno, ahí entonces estamos hablando de que estamos entonces volviendo, ¿cierto?, a poder reconstruir el tejido social que puede hacer que seamos más dignos y que podamos superar muchos de estos problemas que también se están conversando, ¿no? Muy bien, yo creo que por ahí viene el tema de cómo recomponemos un poco eso lo que usted decía. Voy a ir con otro tema con usted, porque quiero preguntarle a Óscar, dirigente vecinal vinculado con la municipalidad. Precisamente, los municipios del país han asumido la responsabilidad de dialogar, de dar la participación, la posibilidad de participación de los ciudadanos a fin de qué es lo que queremos como modelo de esta carta fundamental, de cómo queremos como país. Es acertado, son los municipios en definitiva, Óscar, los que tienen la capacidad de poder convocar y encontrar el punto fuerte de lo que queremos.
tal como ha dicho Ana María, no tan solo son los cabildos que se van a iniciar en los municipios, con toda una metodología del Ministerio de Desarrollo Social, y que nosotros indudablemente vamos a participar, la Junta de Vecinos, los clubes de adulto mayor, los clubes deportivos, para pensar nuestro desarrollo local también, ¿no? Que es importante, además de los grandes temas políticos que creemos que deben tratarse ahí. Pero de lo local a lo nacional. Exactamente, porque nosotros, lo que pasa es que hoy día, ¿qué ha cambiado? Yo creo que todos los chilenos somos más responsables de Chile. Sabemos más lo que está pasando en Chile. De todos los temas. Antes sabíamos decir, yo voy a jubilar, me voy a preocupar de no más AFP o el tema de la AFP. ¿Te das cuenta tú? Cada uno donde le apretaba el zapato. Ahora tenemos más visión global. Esto nos ha producido. Y una responsabilidad, porque yo me siento ahora responsable. No es el responsable por el senador, el diputado, el concejal, no. Yo me siento tan responsable como ellos, o más responsable que ellos, porque quiero otro nuevo Chile, participativo, de diálogo permanente. Yo creo que se está dando, por un lado, el gobierno, el sistema está pidiendo diálogos sociales y van a haber diálogos sociales, la gente va a participar. Las universidades están haciendo diálogos sociales, las parroquias están haciendo diálogos sociales. Los chicos se juntan en la esquina en la protesta y tú puedes participar en un diálogo social de todos los temas. Eso es interesante. Uno va aprendiendo lo que requiere Chile. Ahora, yo diría, también hay un diálogo social en la televisión, en las radios, permanente. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo lo que está pasando en la realidad. El que se ha ido quedando atrás, y yo soy muy crítico de los políticos, yo no los veo a los políticos todavía en diálogos sociales. Yo he asistido a reuniones con el señor alcalde, él hace una introducción y se va. Eso no es diálogo social, y deja a todos sus funcionarios. Pero, ¿te das cuenta tú? Oscar, yo quiero aprovechar de decir que a mí me parece que el chileno que hoy día está reclamando con todo esto, y reclama contra toda una clase política, y yo me atrevo a hacer una encuesta a la gente que está en la calle hoy día, ¿cuántas de esas personas votaron? Es el gran ausente en ejercer un derecho. Sí. ¿Comparte eso usted, Oscar? Lo que pasa es que el tema de la responsabilidad de las votaciones, yo creo que ellos no se sentían representados en los partidos políticos y por eso no había votación. Sí, pero esa no es excusa. Bueno, lo que pasa es que antes uno tenía deberes. Yo que soy de más edad, yo tenía deberes. Mi padre me enseñó y me llevaba desde niño. Cuando él iba a votar, me llevaba. A mis hermanas también. Esperábamos a mi mamá y a mi papá. Entonces, uno tenía eso, sabía los deberes. Posteriormente, hubo un desencanto ante la política, ante la representación política, ante los partidos políticos, de todos lados. ¿Te das cuenta tú? Y la juventud decidió no votar. Decidió no votar. Ahora, yo no sé qué va a decidir, si no votar o votar en la próxima elección, el próximo año para gobernadores. Va a ser un gran tema. Va a ser un gran tema. Pero claro, a lo mejor por ahí, doctora, esta experiencia que ha tenido Chile, que no es gratis, lo que está ocurriendo, tiene efectos. Y aquí quiero entrar en lo que le iba a preguntar, el tema económico. O sea, hoy día estamos frente a una situación que ya se visualiza como crisis económica, ya lo decía Oscar, sí. Ahí el pequeño, el pyme, está muy complicado para continuar, pero también los grandes están, pareciera, comenzando a mostrarse más inquietos. ¿Ese es el costo de esto? Bueno, ¿o estoy mezclando peras con manzanas? Dígame el tiro. Es que todo no, pero yo creo que está todo relacionado, social, claro, todo. Por supuesto. Todo está todo, digamos, todos los subsistemas y los rubros relacionados. Ahora, pensémoslo desde el punto de vista de las mayorías. Las mayorías están en crisis económica hace tiempo, ¿ya? Mundialmente hablando. Mundialmente hablando. Ya, crisis económica, ambiental, social. Hace tiempo estamos en crisis. Ya, lo que ocurre es que tal vez había un porcentaje que era a lo mejor el más privilegiado, que no tenía repercusión en ellos la crisis, ¿no? Y menos la crisis económica.
Sí, porque hablaba, ¿cierto, Nosca, que hace un tiempo atrás las AFP, ¿cierto?, tuvieron más utilidades y resulta que todos nosotros perdimos plata. Todos los trabajadores perdimos plata y a ellos no les tocó la crisis, a ellos no les tocó. Bueno, entonces lo que quiero decir es que ya hace tiempo que había entonces pérdidas económicas para una gran mayoría que estaba ya precarizada. Lo que yo creo es que ahora, ¿cierto?, las clases entonces más pudientes van a resentirse con esto. Ahora, claro, yo creo que ahí también hay un tema y yo creo que ahí en lo está práctico se va a traspasar también al resto del pueblo, y porque, como bien se dice, nunca la gran empresa pierde. Entonces, decir que puede haber un alza de precios, no sé que se esté especulando, ¿no? Claro, ahora yo insisto, digamos, en las responsabilidades. O sea, aquí hay responsabilidades que saben que esto está pasando, ¿cierto? Responsabilidades políticas, ¿sí?, que tienen claro, digamos, este panorama, y mientras más reuniones y dilataciones, ¿cierto?, hagan más problemas, ¿ya? Entonces están acarreando a nivel, digamos, macroeconómico y microeconómico también. Ana María, usted diría que aquí lo que la gente quiere es una definición. ¿Qué se va a hacer respecto de lo que está pidiendo? Hace tiempo que están demandando lo mismo. Pero que se defina de una vez. Sí, que se defina de una vez. Ahora, sí, porque eso permite también poder generar entonces propuestas, ya poder decidir en el colectivo qué modo de vida, qué tipo de desarrollo se quiere. Hay muchos aspectos que falta por conversar, pero si esas conversaciones no son vinculantes, también la gente puede ir, ¿cierto?, frustrándose. ¿Sí? Han habido muchos cabildos y asambleas que nos han hecho muy bien, pero ya pronto tiene que la institucionalidad reaccionar y decir, bueno, ya, que todas estas conversaciones sirvan, ¿no? Que todo esto que la gente está aprendiendo sirva para algo, para construir en conjunto y no a puertas cerradas. Entonces eso es lo que falta, yo creo. Vamos en dos carriles, un lado lo institucional, la constitución, la asamblea constituyente y eso, y más que nada de cómo vamos a hacer esta nueva constitución, y por otro lado va la demanda de la comunidad. Así es. ¿Es así? Así es. Porque si esperamos que se haga la constitución para solucionar los problemas, créame que son varios años. Es que yo creo que Chile tiene una estructura para institucional, de gobierno, para asumir ciertas tareas hoy día, ciertas soluciones hoy día. Por ejemplo, si vemos el tema de las pymes. Yo escuchaba que las pymes, ¿qué requieren hoy día? Porque son miles muchas pymes que han sufrido saqueo, incendio, que tienen que reconstituirse, y otras que han tenido que cerrar, entonces ellos requieren recursos. Nosotros tenemos un banco que cuando nació el Banco del Estado, nació con otra idea. Eran bancos al servicio de las personas y cooperativos. No tenían fin el lucro. Entonces, hoy día, si tú vas a pedir un crédito, para pyme o tú como persona, el banco más caro prácticamente es el Banco del Estado. Entonces, decía alguien de las pymes, bueno, presten a crédito cero. No sé si eso se puede hacer. Se estudiarán los economistas, pero tienen que haber esos cambios profundos, ¿te das cuenta? Tienen que buscarse soluciones profundas. No significa soluciones menores. Las soluciones siempre se pensaron individualmente. Hoy día nosotros pedimos soluciones grupales. Todos estamos con temas de salud, incluso las personas, porque persona que gane mucha plata o poca plata, o clase media o profesional, va a parar a la clínica alemana 5 o 6 días, 6, 7 millones de pesos. No se puede. Tú tienes que endeudarte, vender tu propiedad. Entonces, nosotros requerimos una solución integral para ese tema de salud. Entonces, no es tan solo... Hoy día hay que pensar en ese sentido, y hay que tomar medidas con el empresariado.
En el caso con la AFP hay que tomar medidas con los dueños de la AFP. Ellos tienen que decirnos algo. Ellos han estado calladitos, tienen que decir algo. Requerimos que todos tenemos que tener voz. Eso es lo que requiere el país, una interacción en terreno concreto, de comunicación permanente, no de algunos pocos que tienen el poder. Si ese poder tradicional ya se terminó. Estos políticos que estuvieron aquí, que nosotros conocimos, y que tú conoces muy bien, 4 o 6 reelecciones, eso se terminó. Tienen que venir otras personas, con otros criterios, de otra forma. Un político, ¿por qué le vas a pagar 15 millones? Si el sueldo de un profesional es 2 millones, páguele 2 millones. Entonces, cuando vamos a hacer una asamblea constituyente, que aún no se ha definido, Oscar, y donde deberíamos elegir personas comunes y corrientes, pero que también van a tener que recibir un sueldo. Porque puede ser un aporte. Llamémoslo un aporte. Es que hoy día no es sueldo lo de los parlamentarios. Claro. Hoy día es una dieta. Claro. ¿Se fija? Entonces también hay que pensar de qué manera se establece. Lo ideal en esto es no cometer errores que en el pasado, hoy día se hacen se advierten con mayor fuerza y nos lleva a lo que tenemos. Ahora, a mí me parece importante usar el conocimiento ya de las ciencias biológicas y sociales que coinciden en plantearnos que culturalmente y genéticamente nosotros somos una especie que ha sobrevivido y evolucionado a través del tiempo, a través de la colaboración. Con esto, entonces, como especie humana, no va a desaparecer. Como especie humana, nosotros no podemos tolerar tantos niveles de inequidad. ¿Me entiende? Porque lo que nos ha hecho evolucionar como especie y sobrevivir tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con mirar hacia el lado y tiene que ver con las redes y eso, ese capital social es el que de alguna manera se ha despreciado en todo este tiempo, ¿no? Y por lo tanto la participación social también se desconfía de la participación social. Las clases políticas desconfían. O sea, yo he escuchado a veces en la tele que la apago enseguida porque he visto, no, a ustedes no los voy a pagar. Ya, pero el otro día veía uno que decía, pero ¿y qué sabe la gente? Asamblea Constituyente. ¡Qué agresivo! ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden despreciar de esa manera a la gente? O sea, el clima de odiosidad que hay, ¿cierto?, de algunas clases hacia otros es impresionante. No, yo la apagué porque yo dije, no puedo escuchar eso. Claro, es que cuando uno ve ese tipo de actuaciones, ese tipo de reacciones de parlamentarios, incluso de ministros, con algunas expresiones que claro, dejan bastante que desear, uno piensa, esa persona tiene una formación profesional destacada, está en la élite de la sociedad. ¿Cómo reacciona de esa forma? ¿Hay un nublamiento total respecto de lo que es el país en que vive? ¿Cómo se puede entender desde el punto de vista psicológico una reacción de ese tipo? Tiene que ver con esta cultura violenta que hemos instalado. Y de lo autoritario. Que es justamente esa cultura autoritaria, esa cultura de también clasista, de solamente, digamos, ver que su propio grupo social es el legítimo, el que es capaz, y los otros ya están del otro lado del frente y ellos son peligrosos, se le atribuyen, ¿cierto?, a esa otredad un montón de características negativas llenas de prejuicios y por lo tanto entonces no se les legitima como un ser humano, como un sujeto válido. Y es un número. Es un número más, es un número más. Y así entonces hemos construido, ¿cierto?, estas fragmentaciones, ¿no?, y este daño en el tejido social. Y es lo que tenemos entonces ahora que reparar. Y reparamos desde dónde, Oscar. Entiendo que su idea es desde la comunidad. Desde el diálogo ciudadano. El tejido comunitario. Del tejido social, de las redes sociales.
de la solidaridad, del confiar en el otro y creer y volver a creer en que Chile nos pertenece, ¿te das cuenta tú? Y nos pertenece y que nosotros también podemos tomar decisiones. Yo llamo a una participación activa. Este es el momento de la participación activa. Oscar, perdón, ¿le hizo mal a Chile cuando en algunos gobiernos se generan esos bonos, esos subsidios, esa forma de decir, toma, que tienes algo para que te quedes un poco tranquilo? Bueno, lo que pasa es que Chile tenía en algún momento altos índices de pobreza, que se han ido superando, de pobreza extrema. O sea, se hablaba de que la gente no tenía una canasta básica de alimentación. Entonces, la única manera, por ejemplo, había un sector pasivo, las dueñas de casa, que tuvieran bonos, la madre embarazada, tuvieran bonos. Entonces, eso fue una estrategia social y económica del momento que tienen muchos países y tienen los países. Pero nosotros pedimos hoy día no una estrategia de limosna del momento. Lo que estamos pidiendo es una solución más integral. O sea, si hay un sueldo digno, lógicamente no se va a requerir eso. ¿Ah? Si un campesino, por ejemplo, un campesino se sacaba como promedio antes, que ganaba 40, 60 mil pesos mensuales, ¿de qué vive? Bueno, de lo que él va guardando, las papas, su cosecha, lo del año. Pero con eso no puede vivir. Pero que además le ha transformado, claro, el que ahora tiene energía eléctrica y tiene que pagarla y que todo cuesta. Y tiene agua potable. Claro, y que tiene. Entonces, hoy día yo diría que uno tiene que pedir, o sea, ciertas cosas de dignidad social y laboral. Y si esa nosotros la conversamos, la trabajamos con quienes corresponde, que son los gremios, las asociaciones, los clubes, las juntas de vecinos, o sea, las organizaciones sociales. Chile tiene, cuando tú decías, ¿quién está haciendo esto? Las organizaciones sociales, y aquí están metidas muchas organizaciones sociales. Por ejemplo, yo he participado como junta de vecinos, me alegro mucho que no nos conocía. Hay muchas fundaciones preocupadas del tema de la pobreza, del desarrollo rural, y que hacen un gran aporte. ¿Te das cuenta? Usted, la universidad también tiene muchos organismos de desarrollo que han estado pensando qué salidas podemos tener. Yo creo que, pero que eso no se quede ahí, que eso tenga voz, que los políticos tengan diálogo permanente con ustedes, que las universidades decidan esos temas, porque las universidades piensan en el futuro. Sí, claro. Hay varias situaciones que a medida que vamos conversando me van apareciendo que, por ejemplo, en Chile ya la ayuda internacional ya no llegaba porque alcanzamos unos niveles de desarrollo y de control de la pobreza que ya superaban la media que tienen los organismos internacionales. Entonces, ¿cómo puede ser ese contraste? Y aquí me hace mucho sentido que los gobiernos, independiente del color que sean, utilizaban siempre una misma regla porcentual. Y que cumplido esa meta, se avanzaba. Pero esa meta no tenía una mirada, como usted ha dicho, social. Exactamente. Bueno, casi todos los indicadores de evaluación, por ejemplo, de las políticas en salud nomás, son indicadores que tienen que ver justamente con la mirada cuantitativa, ¿sí? Y a mí me parece ya que eso justamente tiene que ver entonces con que en Chile macroeconómicamente tenemos unos indicadores maravillosos, ya, pero luego entonces cuando vamos a lo micro, cuando vamos a lo local, vemos, bueno, ¿y quién se queda con mi parte del PIB? ¿Quién se queda con eso? ¿Dónde está esa distribución que necesitamos? ¿Ya? Entonces, las políticas también van en esa misma línea. Ya en salud estamos también cansados de que solo se mida cuantitativamente el quehacer. Ya necesitamos también indicadores que sean más humanos, ya en todo sentido. Sí. Y a propósito de eso, estamos una profesional de la salud, hay mucho cuestionamiento a los médicos en que la hora es una hora que puede ser hasta de 10 minutos. Es por lo mismo. Es por lo mismo. Que claro, pero hay también la atención privada, donde la hora es mucho más amplia, se hace con mucha más tranquilidad
y claro, evidentemente el valor también es mucho más alto. Pero por supuesto, claro. Entonces, Y eso nunca va a dar calidad de atención, por supuesto, si un médico está obligado en salud pública a atender 5, a veces 6, y a veces en sobrecupo. Los demás profesionales también están así, claro. para atender. Por eso también se dice que esto pasa mucho por las personas. Óscar, ¿crees tú también que los profesionales también, desde su aporte personal, podrían ayudar a recomponer este tejido social? Bueno, yo creo que todos los entes públicos, privados, los colegios, todos nos hemos estado de profesionales cuestionando, diciendo cómo podemos, cuáles han sido nuestras fallas, cómo podemos mejorar. ¿Te das cuenta tú? Porque hoy día es mucha la responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero yo creo que no hay que llevar tanto al tema, porque así como hay doctores que pueden, porque se dicen que los doctores privilegian, trabajan en el servicio público, pero en la mañana privilegian en lo privado, ¿te das cuenta tú? Pero también es todo un sistema que permite eso. Si no es el doctor, es un sistema que les permite eso, es un sistema que los privilegia, es un sistema que les paga mejor en una parte y en la otra no. Pues entonces, ese es el tema. Claro, entonces, que yo cuando iba a eso, yo también veo en la situación de la colusión de las farmacias, donde ¿de dónde parte la receta? Claro, pero el tema ahí es que en la farmacia, yo creo que ya, fíjate que eso sí que ha sido un tema que ha sido, o sea, que este gobierno lo afrontó. Eso era un tema y que espero que se llegue a una solución real, en el sentido, aquí los medicamentos valen muy caros. Sí, claro, pero muy caro. Pero entonces, pero hoy día se entró a regularizar, se dijo que hay un poder comprador que puede comprar afuera, traer los remedios y empezar a enfrentar este tema que es clave. Fíjate que yo compraba un remedio que me costaba 100.000 pesos, Salofal. Y hoy día compré otro sucedáneo español que raramente llegó hace una semana atrás o 2 semanas y vale 50.000 pesos. Sí, yo en realidad yo creo que a veces la imposición de leyes y todo esto se ahorrarían si, yo no quiero decir que todos los médicos son igual, porque no es así. Porque hay un médico en Santiago que anda con una camioneta atendiendo gente sin cobrar un peso. Entonces, es malo cuando uno involucra a todos. Pero sí creo que el tema de las farmacias y aún se mantiene en donde le dan la receta y vaya a tal farmacia. Claro. Pero es que hoy día incluso esa farmacia no... A veces uno dice, vaya a tal farmacia, pero esa farmacia no distribuye No, pero mira, yo creo que ahí el tema es que en el tema de los medicamentos, creo que hay que enfrentarlo seriamente, porque eso es uno de los grandes temas que a las personas adultos mayores nos toca muy fuertemente. Así es. Porque nuestro gasto principal, yo creo que un 60%. Entonces, sí, gracias que partieron las farmacias populares. Y comenzó a te das cuenta tú, y bajaron. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 farmacias que tienen el monopolio y han hecho desaparecer las farmacias de barrio que tenían otros criterios. Ahora, yo creo que tampoco se trata de responsabilidades individuales solamente. Yo creo que la salud es un derecho. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, tiene que estar garantizado. Claro, es que cuando uno ve, por ejemplo, yo puedo ser muy crítico de la salud, pero también debo reconocer algo. Yo creo que los GES, el sistema implementado ahí, es lo ideal. Debería ser ideal para todos. Para todas. Para todos. No solo para una persona que tenga una enfermedad relativamente complicada, creo que es bueno, pero una situación de ese tipo sería... Pero eso es lo que necesitamos, asegurar el financiamiento y el presupuesto para todos, para todas, y tenemos brechas importantes en esta región y eso también lo tenemos que abordar. Campo-ciudad igual. A eso me refiero. A eso me refiero. Entonces, esos graves problemas, ¿ya?, que están a la base, no van a pasar por la responsabilidad y voluntad solo de uno, ¿sí? Tenemos entonces, y por eso, ¿cierto?, tenemos que colectivizarnos, tenemos que transformar, ¿cierto?, este país para que efectivamente la salud sea un derecho
con financiamiento, con el presupuesto que necesitamos. Esos estudios ya están hechos, ya se sabe cuánto falta. ¿Ya? Ya, sí, ya se sabe, ya se sabe, sí. Falta voluntad política. Exactamente, sí, ya eso está estudiado. ¿Ya? Y esas violencias son las que nos han llevado hoy día a estar en esta condición. A propósito, me cierra una consulta por WhatsApp. Esto de el que baila pasa ha generado reacciones bastante fuertes. Sí, yo escuchaba una entrevista a un rector de una universidad capitalina y decía que es una violencia y una violencia muy fuerte, porque si alguien sabe el origen de eso, de hacer ridiculizar a la otra persona, viene del tema de los alemanes con los judíos. Los alemanes jugaban con los judíos en esa condición. Entonces, por eso que a muchas personas les genera mucho rechazo eso, incluso reacciones bastante fuertes. Que alguien sale disparando, que no puede ser. No, eso no creo que esté relacionado con el que baila pasa. Ese disparo, digamos, de esa persona, yo no creo que esté relacionado. Yo creo que hay un tema, claro, mucho más profundo y por lo visto, digamos, por lo que se ha investigado, al parecer, digamos, esa persona tenía ya una ideología de odio, de base muy racista, ¿sí? Y era bastante peligrosa ya en sí, de hecho, ¿cierto? Ya lo habían echado de algunos sistemas sociales por lo mismo. En este tema... Entonces, no creo que tenga que ver, o sea, con eso, claro, digamos. Pero en este tema hay una situación de ser humano, de una situación que no espera y que se da en blanco y negro. ¿Es eso lo que le genera, o alguien quiere, lo hace, y otra le genera un rechazo muy fuerte? Sí, bueno, es posible, digamos. Lo que ha pasado, digamos, en todo este tiempo que yo he andado en Uber, qué sé yo, en colectivo, la gente en general como que se ha reído un poco de eso, ¿no? Y acá tampoco ha sido tan claro. No, acá no ha sido tan claro. Sí. El que baila pasa. Pero efectivamente yo creo que se provocan muchas tensiones, ¿cierto? En estos lugares donde además, digamos, de la tensión de la protesta, está la tensión, ¿cierto?, del tránsito que quiere, la gente que quiere llegar también a sus casas. Entonces hay tensiones, por supuesto que hay tensiones. Y cada uno va a responder, ¿cierto?, de distinta manera. Pero en general yo creo también que la gente ha afrontado esto, al menos digamos acá. Yo encuentro que acá también ha sido diferente a otras regiones. El historial lo dice, salvo algunos pits como hoy, por ejemplo, que han habido por situaciones supuesto, bastante pero en complejas. general lo ha afrontado de una manera distinta, mucho más ciudadana, ¿no? Entonces, por eso mismo es que tenemos la esperanza de muchas personas de que podamos construir otro modo, ¿no? Y proponer. Aunque nosotros tenemos un conflicto o tenemos un problema interno como región que evidentemente tampoco se ha venido arrastrando y que está ahí en el centro y que también... Hoy día lo mostró claramente nuevamente. Exactamente. Oscar, evidentemente la avenida Alemania, ese triángulo que decía yo, Mont, Blanco, Caupolicán, es un tema que es muy complejo. Ya han conversado con ustedes los vecinos del lugar y más allá también, las bombas lacrimógenas, la gente que vive en los edificios, y las barricadas que se hacen cada noche, ya está complicando. La gente que no puede ir a la iglesia ahora en vez de María. ¿Verdad que también hay esa festividad? Hay muchas, claro, que ha traído, porque aquí están las universidades donde parten y terminan las movilizaciones. Es una realidad, ¿no? Es una realidad y eso trae, y también yo diría que yo creo que ha faltado mesura a veces de Carabineros, porque llega un momento en que alguien inicia el conflicto, inicia o el fuego, o la piedra, o la bomba, o los balines. Uno lleva lo otro. Te das cuenta tú. Pero yo creo que hay alguien que nos falta a nosotros reflexionar sobre lo que está pasando en la Alemania, pero más que nada en relación a la plaza de Roberto Godoy frente al hospital. Yo creo que ahí con bombas permanentes,
con gases permanentes, eso ha afectado mucho a los pacientes, a la gente que van y que son miles de personas, ¿te das cuenta tú? Yo creo que ahí tenemos que ser responsables, tanto la fuerza pública como las personas que participan en las movilizaciones, porque cuando empieza, perfecto, pero cuando termina, ahí está el problema. Se produce en algún momento, y yo creo que ahí uno tiene que decir, algo está pasando. No puede ser que 20 días con gases lacrimógenos, en la sala de operaciones, eso es imposible. Sí, claro, y que no es solamente en el momento, eso queda al otro día, claro, es intransitable en las calles. Claro, Oscar, yo quiero ir a un punto, me quedan muy pocos minutos, pero un punto que usted dijo, estamos en el mes de María, sí, asociado a la iglesia. Sí. ¿Ha faltado la voz de la iglesia en esto? ¿O está con problemas también? Bueno, yo creo que la iglesia antes de esto tenía un desprestigio ético ante la sociedad de Chile, ¿no? Por todo lo que ha pasado, estos abusos de menores, todos los temas jerárquicos con los obispos. Entonces, la iglesia como jerarquía estaba viviendo un momento complicado. Un momento complicado de poco reconocimiento. No las comunidades de básicas, no las parroquias, te das cuenta tú, porque eso, la vida ahí sigue. La gente, la cultura, igual que en los templos evangélicos, para los cristianos evangélicos. Entonces, pero yo creo que hoy ellos, que antes tenían la voz de la mesura, la voz, te das cuenta tú, a la paz y todo eso, hoy día no tienen esa autoridad, ¿ya? Esa autoridad que le daba eso. Le daba preocuparse del espíritu. Lo he comentado, hay un rayado ahí en el supermercado que está ahí en Mon con Caupolicán, dice, el silencio de la iglesia también es violencia. Sí, por supuesto. Pues yo creo que en general las instituciones creo que han reaccionado, incluida la iglesia, lentamente. Todas las instituciones. Creo que en esto hubo más redes solidarias que comenzaron prontamente a apoyar, a reaccionar, a proponer, a transformar. Justamente todo lo que es entonces más micro, los barrios, las juntas de vecinos, las organizaciones estudiantiles, las redes feministas, la Cruz Roja. ¿Se fijan? Entonces de medicina, ¿te das cuenta? Sí, claro. Pero las instituciones pasaban 2 semanas y ni las universidades, ¿sí? La UFRO fue la primera en reaccionar, yo creo que también porque tenía vida también. Porque está la escuela de medicina al medio. Hay una vinculación social. Pero se han demorado, entonces, por supuesto, también la iglesia está dentro de eso, se ha demorado en reaccionar. Ahora yo quería igual comentar una cosa muy breve en relación a lo que pasa, digamos, en esa zona. Decirles que el 13 nomás salió una resolución que se acogió el amparo, ustedes ya lo deben saber, ¿cierto? Para el uso de gases disuasivos y además, digamos, toda esa serie, digamos, de represión que hace la policía en esos alrededores. Entonces, lo que hay que también aclarar aquí es que no se están cumpliendo los protocolos por parte de Carabineros, son sus propios protocolos y esos protocolos no están siendo respetados y a eso hay que llamar en primera instancia. Y por supuesto, por eso este amparo, digamos, que fue acogido y que tiene que respetarse también. Entonces ya no debiera ocurrir, ¿cierto?, que en ese radio hubiesen gases disuasivos. Ana María, una última consulta porque se me acaba el tiempo. Yo me he dado cuenta que la situación de movilizaciones y de marcha vienen desde Prat hacia el sector poniente, hacia la avenida Alemania, hacia el hospital. Ese es el recorrido habitual. Pero uno camina desde General Maquena hasta la estación, Feria Pinto y todos esos sectores, no hay nada, es otro Temuco. Sí, ¿Le ha pasado a usted también? Sí. ¿Ha notado eso? He notado, porque incluso he ido cuando está cerrado el mall, los supermercados, el líder, uno va
a Cay Rodríguez, a Santa Isabel, entonces... O Barros Arana, la estación funciona sin problema, es como otra. Claro, este es el sector. Exacto, bueno, ¿Cuál es el fenómeno ahí? yo creo que tiene que ver en cómo se han ordenado los entornos, ¿cierto? Y esta planificación urbana, donde justamente en todas esas calles es donde tenemos como las representaciones de el poder, ¿cierto? Económico, por así decirlo. Están los bancos, están todas las farmacias juntas también. No tiene que ver solo con que están todas las universidades juntas. Está el Temuco antiguo, pero allá fundador. está el casco histórico, digamos, está claro. Y entonces hay una vida, digamos, de otro nivel también, ¿no? De otro nivel de intercambio. Entonces yo creo que aquí también están justamente las AFP, y es ahí también donde va la crítica principal, pues, a ese tipo de instituciones. Entonces, por eso yo creo que también se recorren esos lados, ¿no? Donde están los poderes políticos también, las instituciones, el gobierno, etcétera, ¿no? Muy bien. Era nuestro interés poner esto sobre la mesa, conversar también de la salud, de lo que enfrentamos a diario, no solo los temuquenses, sino que el país en general. Y creo que el sentido de todo es que esto podamos encontrar la solución lo antes posible, para que podamos mirar de otra manera al país y volver a lo que es Chile. Claro, volver o construir un nuevo Chile, dicen algunos. Yo digo, una nueva forma, sí, una claro. nueva forma Sí, de esa vida. estructura. ¿No? Ana María, agradecer la gentileza que ha tenido de estar con nosotros conversando acá en Visión Nocturna Gracias. de Ufrovisión. Gracias por la invitación. En este momento tan especial. Óscar, gracias nuevamente por acompañarnos y aportar en este diálogo que evidentemente es constructivo como medio de comunicación universitario. Es nuestro deber informar, entregarle a la gente opinión de primera fuente y evidentemente ustedes son uno de los grandes portadores de lo que la gente quiere. Gracias a Ufrovisión y gracias vecinos, porque somos vecinos. Sí. Somos vecinos acá. En Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, señal abierta 38.1, 38.2, canal 48 Telefónica del Sur. Hemos presentado Visión Nocturna. Nos encontramos el próximo jueves, esperamos, con mejores noticias. Que estén bien.